Bienvenidos al primer capítulo de Rodando Ibagué, un recorrido por el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Estaremos haciendo diferentes estaciones por Ibagué, visitando lugares con relevancia patrimonial histórica, cultural, gastronómica y arquitectónica. Esta es la plazoleta de Santa Librada, la cual aún conserva su nombre colonial, el de una santa mártir católica, patrona de las mujeres mal casadas. En época de la colonia, en la ciudad de Ibagué, en este lugar funcionó la primera plaza de mercado, el matadero y la carnicería. De igual forma, era el límite entre la ciudad urbana y la rural, y marcaba el inicio de la calle Real, calle del Comercio, o como la conocemos hoy en día, la Carrera Tercera. La plazoleta de Santa Librada, hoy adornada por la escultura de la cacica Dulima, mártir de la lucha indígena en el territorio, autoría del maestro Enrique Saldaña Cifuentes, es el punto de partida de nuestro recorrido de memoria histórica por la Tercera. Esto es el Tercerazo. La Tercera tradicional inicia en la actual calle 15 con Carrera Tercera, donde se viraba hacia la Carrera Quinta para tomar el camino a Honda. Por la Carrera Tercera se subía una cuesta hasta las dos plazas principales del centro histórico de la ciudad, la Plaza Santo Domingo, hoy Parque Manuel Murillo Toro, y la Plaza de Armas, actualmente conocida como la Plaza de Bolívar. Hola amigos de Rodando Ibagué, y llegamos aquí al Teatro Tolima. Hoy nos acompaña Carlos Emilio Díaz, administrador hace mucho tiempo del Teatro Tolima. Para mí es un placer estar aquí en este escenario porque es muy bonito y es muy interesante saber que aquí hay mucha cultura guardada. Carlos, gracias por recibirnos y más en momentos de pandemia. Y yo creo que es chévere contextualizar a nuestros televidentes porque hace parte el Teatro Tolima de nuestro patrimonio. Bueno, antes de contestar tu pregunta, un saludo muy especial a todos los televidentes. Gracias a ustedes por estar aquí en el teatro. Entonces, sean todos bienvenidos. Mira, el Teatro Tolima es un edificio perteneciente a la Gobernación del Tolima y a todo el departamento naturalmente, considerado declarado Monumento Nacional en 1996 a través del Ministerio de Cultura. Por eso es patrimonio histórico y arquitectónico del departamento del Tolima. Con ese contexto, pues ese tiene un bien interesante para hacer cultura, y por eso hemos venido trabajando desde la remodelación en el año 1996-97 para que se conserve, porque al ser patrimonio del departamento tiene que conservarse en buen estado y prestarle un servicio al público. Bueno, nos estás hablando de las remodelaciones y yo creo que es interesante que nos cuentes cuáles han sido esas remodelaciones que ha tenido el Teatro Tolima en el transcurso de la historia. Bueno, mira, me remonto a 1911, cuando el teatro pertenecía a la familia Torres. En este mismo sitio la familia Torres era amante del teatro y de las artes, entonces ellos donaron los terrenos, construyeron un pequeño teatro que fueron agrandando hacia la parte del fondo de la Carrera Tercera, hacia el fondo, hacia la Carrera Segunda, y llegaron casi hasta la mitad de cuadra. Luego fue vendido al departamento y se llamó Teatro Departamental, y posteriormente lo llamaron Teatro Tolima. El teatro inicialmente era un teatro de estilo Art Deco, y empezaron a hacer presentaciones de muchos eventos que llegaban a Bogotá y los traían hacia Ibagué. Hubo operetas, hubo teatro, hubo musicales de pequeños formatos, y ya en el año 1996 el Teatro Tolima se cierra porque ya se había utilizado para cine y había dejado un poquitico el trabajo de las artes escénicas, y el gobierno de turno de Francisco J. Peñalosa consideró que era importantísimo remodelar el teatro para que estuviera a la par de los mejores teatros del país y pudiésemos competir con todas las tecnologías de la época y todos los grupos de teatro que podían asistir acá. Hoy en día hablamos de la modernidad, los jóvenes. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a los chicos entre, no sé, los 16, los 20 años que no se interesan mucho por venir y disfrutar de un show?
¿Cómo los podemos motivar para que vuelvan a estos escenarios? Bueno, vamos a hacer de cuenta que no tenemos pandemia y que pueden venir porque en estos momentos el teatro está cerrado. Pero mira, se han perdido unos eventos maravillosos, maravillosos, porque aquí hemos tenido, por ejemplo, a Kraken, un grupo muy conocido en Colombia, hemos tenido a Andrés Cepeda, hemos tenido a Messier Periné, a Puerto Candelaria, hemos tenido jazz, el festival de jazz, hemos tenido cuentería para jóvenes, para adultos, hemos tenido obras para niños, de títeres, obras de teatro. Entonces se están perdiendo de estos espectáculos y muchos no conocen el Teatro Tolima, y yo invito a los profesores de las diferentes instituciones educativas que hablen del teatro. Aquí vienen muchos universitarios a hacer trabajos de grado, a hacer trabajos de algunas materias sobre la arquitectura del teatro, y las puertas siempre están abiertas. Entonces yo invito a los jóvenes para que asistan cuando abramos el teatro a los eventos, que también recuerdo en este momento que hemos hecho hip hop, rap y hemos hecho música colombiana de varios estilos, entonces se están perdiendo de muy buenos espectáculos. Hay que venir y hay que estar pendiente de lo que hacemos. Carlos, muchísimas gracias, y gracias a todos nuestros televidentes de Rodando Ibagué por dejar que lleguemos hasta sus casas, y la invitación nuevamente, como lo ha hecho don Carlos, es que vengan aquí y participen de este show, y bueno, y esperamos que se puedan abrir pronto las puertas. Mira, el teatro es de todos, es de un patrimonio, como iniciamos, del departamento, y está al servicio de todas las personas que quieran venir a los eventos cuando ya se normalice todo, y bienvenidos todos. En la actualidad, la carrera tercera desempeña la labor de bulevar comercial y de vía principal que se le concedió desde la época de la colonia, cuando su trazado inicial solo cubría la cuadrícula de la Plaza de Armas hasta la plazoleta Santo Domingo. Hola amigos de Rodando Ibagué, quiero presentarles a Andrés Francel. Él es arquitecto y nos va a contar sobre esa historia arquitectónica que tiene nuestra ciudad. Andrés, bienvenido a las cámaras de Rodando Ibagué, y qué placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Wendy, por la invitación. El placer es mío para que dialoguemos un poco sobre la ciudad. Bueno, Andrés, empecemos a hablar y contextualizar a nuestros ibaguereños sobre cómo era nuestra Ibagué antigua. Bien, hay diversos momentos que siempre debemos comprender de las ciudades. Inicialmente, pues tenemos un periodo colonial enmarcado por una plaza principal o plaza fundacional, que es la actual Plaza de Bolívar, que se convierte de plaza en parque. Hay una pequeña plaza cercana, que es la plazuela de Santo Domingo, donde estaba el convento de Santo Domingo, y posteriormente, sobre la carrera tercera, se van desarrollando otros escenarios de espacio público. Principalmente la ciudad tenía una apariencia que denominamos genéricamente colonial. Eso quiere decir unos muros encalados, es decir, blancos, con unas cubiertas a dos aguas, es decir, con unos aleros, y principalmente pues resaltaban las construcciones religiosas, es decir, la catedral y el convento de Santo Domingo. En este momento, ¿qué se conserva de esa Ibagué antigua? Hay algunos elementos que conservamos, digamos, a nivel de preexistencias, como la misma ubicación de la ciudad, que tiene que ver con las lógicas fundacionales hispánicas. Es decir, si uno hace el ejercicio de subir por la carrera quinta hasta la calle 10, se da cuenta que allí tenemos el centenario por el que no había otro espacio para seguir. Gira hacia la tercera, hacia encontrar la plaza fundacional, la Plaza de Bolívar, y alrededor de ello se ubica la ciudad, con un giro que, si lo miramos en un plano, vamos a ver que corresponde a la depresión del río Conveima y de la quebrada de los Piojos. Es decir, en medio de esas dos cuencas se ubica la ciudad. Esa, digamos, es la primera preexistencia. Luego viene el trazado mismo de la ciudad. Es decir, si uno mira, por ejemplo, desde la calle 12 hacia la 10, se va a dar cuenta que las calles no son perfectamente lineales, sino que tienen algunos aspectos como de ciudad de trampas, como sucede en Honda, con el objetivo de que las ciudades no fueran conquistadas fácilmente, no fueran invadidas fácilmente. Entonces había que generar algunos trucos visuales.
Poco a poco, por supuesto, en el siglo XX se empezaron a hacer algunas modificaciones para homogenizar las calles y los andenes, pero todavía hay muchos elementos que cuando vemos el trazado de la carrera tercera podemos identificarlos. Ya en cuanto específicamente a edificios, pues la mayoría de ellos han sido demolidos porque han dado paso a remodelaciones que se hicieron durante el siglo XIX y comienzos del XX, que es lo que se denomina arquitectura historicista con unas transformaciones epidérmicas. Andrés, me surge una duda frente a todo lo que estamos hablando y en varias ocasiones has mencionado las plazas. ¿Cuál es ese impacto que tienen las plazas dentro de la ciudad? Bueno, la generación del espacio público es fundamental porque el espacio público organiza las prácticas en el espacio. Es decir, cuando se genera espacio público se está hablando de un concepto social, político, económico, cultural. Inicialmente, en el proceso colonial hispánico, debe haber un centro fundacional donde están los poderes. Es decir, allí enfrente está el poder del Dios, que es la iglesia, y enfrente está el poder civil, ¿cierto? El poder del alcalde. Ese diálogo de poderes es el que configura ese primer escenario de implementación de la cultura hispánica en América. Alrededor, por supuesto, empiezan a surgir las casas de los principales dignatarios y así sucesivamente. Muy cerca estaba la plazoleta de Santo Domingo, enfrente del convento de Santo Domingo, que es un espacio que se utilizó tradicionalmente en la colonia hispánica para que los indios fueran entrando progresivamente a la ciudad, es decir, para cristianizar a los indígenas. Eran como filtros urbanos para ser parte de esa sociedad cristiana que crearon los españoles. Los espacios públicos no podían competir con la plaza fundacional. Por eso vemos que inicialmente la plazuela de Santo Domingo tenía la mitad o un tercio de las dimensiones actuales. Ese espacio se amplía precisamente hacia mediados del siglo XX, se empieza a ampliar porque viene otra configuración y es precisamente la de la participación política, el caudillismo. Entonces, para ese momento lo que se buscan son aglomeraciones mayores de personas y la convocatoria principal empieza a ser netamente política. Y eso coincide con los Juegos Nacionales de 1970, es decir, con una transformación de la ciudad para los ciudadanos, al menos pues dentro de la orientación política. Y en eso vemos precisamente el reflejo de la política en la construcción de espacio público. Sin embargo, en esos intersticios empiezan a surgir algunos espacios públicos muy importantes. Por ejemplo, el Parque López de Galarza, o el actual López de Galarza, que en aquel momento era la plaza de ferias. Ese resulta siendo el parque más grande de todo el centro de la ciudad y solo surge cuando realmente viene el momento de la independencia. Porque antes de él no podía existir ningún espacio público que peleara, ¿cierto?, o que disputara el poder con la plaza fundacional. Entonces, lo que vemos allí es precisamente una transformación de la concepción del espacio público. Ya no está centralizado, sino que ahora, en la medida en que crece, por ejemplo, la infraestructura como los ferrocarriles o los telégrafos, se necesitan unos espacios en los cuales se exhiban los productos, ¿cierto? Agrícolas, ganaderos. Cerca de eso, por ejemplo, del Parque López de Galarza se planteó el matadero y si observamos en la actualidad, la primera se configura como un espacio de grandes distribuidores y en algunos casos minoristas, pero es un espacio planeado, digamos, a nivel industrial. Andrés, ¿cómo se ha transformado la tercera durante todo este tiempo? La carrera tercera es inicialmente la calle del comercio, ¿cierto? Es una calle alrededor de la cual se organizan las mercancías y donde también se ubican muchas élites locales. Su configuración inicialmente está entre la plaza fundacional, es decir, la plaza Bolívar actual, y el mercado, ubicado alrededor de la calle 14. Es decir, esa era la periferia. Posteriormente empieza a crecer la ciudad alrededor de ese eje y termina en la 21, donde se ubicaba el cementerio. Es decir, el cementerio era el fin físico y también el fin conceptual de la ciudad. Es decir, la ciudad comienza en la fundación y se acaba en el cementerio. Ese es un elemento muy importante para recordar de la ciudad, que después se lotea el cementerio según las propuestas de 1935 en el Plan Urbanístico Ibagué Futuro, y se plantea en la progresión o la proyección de esta carrera hacia el Conveima. Sin embargo, con el trazado de la avenida del ferrocarril, o bueno, de las vías del ferrocarril en aquel momento,
Pues esta tercera queda dividida, como lo vemos en la actualidad, ¿no? Una es la ciudad después del ferrocarril, otra es la ciudad antes del ferrocarril. Andrés, muchísimas gracias y gracias a todos nuestros televidentes por estar acá conectados con Rodando Ibagué y no se despeguen porque seguiremos rodando por la ciudad. En la Plaza de Bolívar podemos vislumbrar el primer trazado de la Plaza de Armas de la Ibagué colonial, con la catedral en el sitio donde siempre ha estado emplazada a pesar de haber sido reconstruida en 3 ocasiones. De igual forma, el edificio de la DIAN fue el emplazamiento original del ayuntamiento y la alcaldía. Desde esa esquina hasta acá podemos ver la primera calle real. La Plaza de Armas ha contado con varias reformas. Ha sido plaza de eventos religiosos y de formaciones militares. Fue fortificación en la época de la colonia y bastión en la Guerra de los 1000 días. Contó con una de las primeras fuentes para el suministro de agua por acueducto. Fue mercadillo dominical, pasando de una arquitectura de jardines franceses a una arquitectura más italiana. Por último, es una plaza conmemorativa a Simón Bolívar. Ha contado con 2 esculturas del prócer neogranadino. Ahora, el segmento de la carrera tercera entre las calles 15 y 10 es una vía peatonal. Cuenta con tramos de la carrera tercera tradicional, las cuales se ampliaron por el crecimiento urbanístico de la ciudad. Esto fue Rodando Ibagué, un recorrido por la memoria y el patrimonio de la ciudad.